¿Quieres saber cómo ser un trader rentable y consistente? Pues quédate en este vídeo porque te lo voy a explicar. Si te gustan mis vídeos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Primero de todo, quiero que entiendas que en el mundo del trading no hay atajos. Para conseguir ser un trader rentable y consistente, no hay caminos cortos, ni secretos, ni cosas mágicas que te harán llegar a ese punto de la noche a la mañana. Entonces, realmente es un camino arduo donde se necesita mucha constancia y paciencia y trabajar duro para lograr ese objetivo. En mi caso, como ya te he explicado en muchas ocasiones, el gran cambio fue descubrir el trading cuantitativo. ¿Y qué es el trading cuantitativo? Pues el trading cuantitativo, a diferencia del trading discrecional, se basa en el estudio de una estrategia en el pasado, utilizando las matemáticas y la estadística. Y no se basa en investigar 100 o 200 eventos, se basa en tener miles de eventos en el pasado. Idealmente, pues en temporalidades medias, puedes tener hasta 10 años backtesteados hacia atrás para empezar a invertir a partir de ahora. Yo personalmente, si no tengo un backtest de miles de eventos en el pasado, no pongo ni un solo euro en juego en el mercado con una estrategia, porque entonces sería hacerlo como un juego. Y para mí esto no es un juego, es un negocio. Haciendo el símil con un piloto de avión, lo primero es estudiar la parte teórica. Eso, al igual que con el carnet de conducir, hay una parte teórica, pero una vez se domina toda la teoría, lo importante y lo que lleva más tiempo no es la teoría, sino la práctica. Se tienen que tirar miles de horas en el simulador. Entonces, en la Academia de Código Trading nos basamos en ese mismo principio. La parte formativa teórica se enseña pues con contenidos grabados. Y si ya estáis en una formación con mentoría como la Pro, la Elite o la VIP, que os dejo aquí en pantalla, esa parte la tendréis en contenidos PDF y vídeos donde se os explica toda la teoría. Entonces, cuando ya pasamos a las aulas virtuales, eso es totalmente práctico y empezamos con el simulador. Al igual que un aviador que tiene que hacer miles de horas de vuelo. Lógicamente, habrá unas horas de simulación que las vais a hacer conmigo, donde tenéis el mentor que os va guiando y después cada día tenéis que seguir dedicando horas de simulación ya por vuestra cuenta, ¿no? Es muy importante entonces en esa etapa ser súper constante y ir haciendo disciplinadamente horas y horas y acumulando horas de simulación para ir puliendo pues el manejo de una estrategia en el simulador. Una vez se acaba la etapa de simulador, que el simulador lo que te permite pues es, si fuera un piloto de avión, pues hacer el despegue, después pasa rápido el vuelo, cuando ya vas de Barcelona a Berlín, por ejemplo, haces toda la fase de despegue y cuando ya tienes una altura y una velocidad de crucero ya pones el automático y aumentas la velocidad porque esa parte sería muy aburrida. Pues justamente en el simulador de trading, que el que utilizamos es Forex Tester 4, hacemos precisamente lo mismo. Aceleramos el tiempo en los momentos más pesados donde no se necesita practicar y vamos directo al aterrizaje. Ya cuando tiene que empezar a descender y aterrizar, pues ahí también es cuando ya se va definiendo una operación que puede durar muchas velas. El simulador que para mí es el mejor que hay para trading es el Forex Tester 4 que te dejo aquí. Lo tienes en pantalla por si quieres la cuenta demo o si ya quieres adquirirlo, tenerlo por un precio inferior al precio oficial. Ese simulador en versión demo solo tiene un mes de data, en cambio en la versión ya de paga tiene hasta 20 años de datos históricos en el pasado. Sirve para todos los mercados, divisas, acciones, futuros, CFDs, criptomonedas, índices y mucho más. Hay
cientos y cientos de mercados. Entonces, con dicho simulador se va practicando y se acelera muchísimo el proceso de aprendizaje. Es un patio de entrenamiento. Una vez ahí se tiene todo dominado, ya se puede pasar a una cuenta demo. ¿Qué diferencia hay entre simulación y demo? Pues que la demo va en tiempo real. La demo simplemente es la parte que tiene de demo es el dinero. El dinero es simulado, pero todo lo demás va normal. Va igual que una cuenta real. ¿Por qué? Porque en la cuenta demo el tiempo es el que es, y si estás operando en H4, para que se cree otra vela tienes que esperar 4 horas. No significa que tengas que estar 4 horas mirando, te pones una alarma y cada 4 horas pues haces un chequeo del gráfico. Entonces, la cuenta demo sirve para ir avanzando y cogiendo la paciencia de lo que realmente es una operación, porque en el simulador, como puedes alterar la velocidad y el tempo, pues es normal que después tengas que aprender a cómo funciona realmente a tiempo real. Y al final simplemente es una adaptación de tener paciencia, de no cambiar ningún parámetro debido a que tengas ganas de que la operación acabe más rápido. Si lo que quieres es una cuenta demo, te recomiendo el broker RoboForex. Te dejo en pantalla el link donde puedes descargar una cuenta demo totalmente gratis, y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos. El siguiente paso ya sería conseguir dichos resultados, que primero se consiguen en el simulador, después en la demo, a ver si uno es capaz de hacer los mismos resultados en una cuenta real. Puede ser una cuenta real con muy poco dinero, y en esa cuenta pues ver cómo afecta la psicología. Ahí es donde entra toda la parte del psicotrading, porque no es lo mismo ganar en un simulador o una demo que ganar en real, porque la psicología afecta. Y al final viene a ser que estos saltos parecen fáciles, pero no lo son. Se necesita mucho trabajo, mucha disciplina para conseguir lo que en el simulador parece fácil, que es empezar a tirar una cuenta para arriba, entender bien la estrategia y empezar a tener resultados, ser capaces de trasladar lo mismo en demo y finalmente en real. Estos son los pasos. Entonces, de forma muy resumida diríamos que en mi caso lo que me ayudó a tener una rentabilidad, una consistencia en el trading fue descubrir el trading cuantitativo. Con el trading discrecional no conseguía resultados, y con el trading cuantitativo descubrí pues que la mayoría del análisis técnico no sirve de nada, que la mayoría de comportamientos que se explican no tienen una probabilidad a tu favor, y que al final lo que te marca la diferencia y lo que hace que tengas una probabilidad a tu favor es la gestión. No es dónde entrar, sino dónde salir. La salida es tanto por TP como por stop loss, pero también es la gestión intermedia, el mover a break-even, el desplazar el take profit también a break-even, porque si una operación se va en contra se puede intentar salir en break-even también desplazando el TP, no solo desplazando el stop. Eso ya depende un poco del tipo de estrategia, si se trabaja con stops un poco más holgados. Entonces, en cualquiera de los casos, una vez descubierto el trading cuantitativo, es coger el simulador y pegar muchísimas horas de simulación y backtest. En esa parte también podría entrar la creación de una estrategia. En Código Trading os damos las herramientas para crear una estrategia de trading. Entonces, si lo que quieres es copiar mi estrategia o adaptártela, también te va a servir la formación. En cualquiera de los casos, ahí se va aprendiendo a optimizar estrategias o simplemente trabajar para pulir una estrategia y aprenderla bien. Después se consigue ya una simulación con los resultados que estás buscando, estudias bien qué lotaje se tiene que usar, qué porcentaje de la cuenta en caso de usar interés compuesto, y ya se da el salto a la cuenta demo. En esa cuenta demo uno tiene que ser capaz de hacer lo mismo que en el simulador. Es difícil, pero con unos meses de trabajo o semanas se acaba consiguiendo tener la paciencia para trabajar del mismo modo, con el mismo rigor, y finalmente pues lo mismo con el salto a real, donde entra toda la parte de psicología y PNL que también os enseñamos en la academia. Primero de todo, si antes de invertir en un software o en una formación lo que quieres es ver si realmente este mundo es para ti, si realmente te gusta, te recomiendo que realices el curso gratuito que te dejo aquí en pantalla. Es un curso especialmente pensado para alguien que no sepa nada de nada, para forjar unos cimientos y
ahí te darás cuenta de si esto es para ti. Porque si solo estás aquí pensando en hacer dinero rápido y fácil, pues olvídalo, porque esto es un camino muy complicado y en el que se tiene que trabajar muy duro. Realmente, para ser un trader consistente y con rentabilidad, como dice el título de dicho vídeo, se tiene que ser muy disciplinado y muy constante. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides de darle también a suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Y visita códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.